Nuestra invitada de hoy es socióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela con máster y PhD que cursó en los Estados Unidos. En su juventud fue violonchelista del sistema de orquestas, pasó 20 años en el Poder Electoral de Venezuela y ahora es rectora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Tibisay Lucena Ramírez, bienvenida. Muchas gracias, Ernesto. Qué gusto estar aquí, qué grato estar en tu programa una vez más. Es un lujo estar aquí. El gusto es mío. Mira, Tibisay, tú tienes un solo nombre, ¿no? Tengo un solo nombre porque es un nombre indígena. Entonces mi mamá decidió y mi papá decidieron ponerme un solo nombre. Dice don Tulio Febres Cordero, al escribir sobre la leyenda de la princesa india Tibisay, que ella era la princesa de los indios de la sierra. Era la flor, la rosa, la azucena, el lirio más hermoso de las vegas del Mucujún, un sector de los páramos andinos. Un día salió espantada de su choza y fue a presentarse a Murachí, el amado de su corazón. Y cuando Juan Rodríguez Suárez mató a Murachí, ella lloró tanto, tanto del amor de su vida, que de allí salieron los chorros de Milla. Imagínate. Y dicen, y tenía una voz muy hermosa y cantaba. Y cuando dicen que Rodríguez Suárez nunca dejó de perseguirla y de buscarla, nunca la llegó a alcanzar y que murió, dicen, que murió loco escuchando la voz de Tibisay. Que prefiero más que princesa es esa tradición que dice que era una hechicera. Mira, ¿y esta Tibisay tiene su Murachi? Ahorita no. ¿No tienes Murachi? Ahorita no, pero los he tenido. ¿Ah, sí? He amado mucho y me he sentido muy amada toda mi vida. Qué bien. Mira, Tibisay, eres rectora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes y la gente te asocia mucho a los procesos electorales en Venezuela. Estuviste 14 años, 1 mes y 13 días al frente del Consejo Nacional Electoral. Esos fueron 5.160 días. Caramba, suena bastante. Difícil olvidar tu rol entonces en Difícil olvidar y no solamente, sí, no solamente por eso, sino que esos fueron 14 años y todos esos 5.000 días que estás contando como presidenta a la cabeza, pero yo pasé allí 20 años y por supuesto que estuve asociada, primero llegué como la directora de implementación del Poder Electoral, venía de la Constituyente, donde fui asesora de la Comisión de Régimen Político que presidió William Lara y escribió todo lo que fue el capítulo de los derechos políticos, poder electoral y el voto y todo eso. Entonces fui a la implementación del poder electoral y luego ya formé parte a partir como del 2003, como suplente incorporada a la Junta Nacional, hasta el 2006 que llegué a presidente. Entonces estuve como muy vinculada a todo, son muchos años, es natural y bueno, fue mi pasión, es mi pasión. Tú llegaste justamente por la vía de la Comisión de Régimen Político de la Asamblea Nacional Constituyente. Correcto. ¿Es verdad que allí conseguiste trabajo sin palanca? Que William Lara no te conocía. No me conocía. Por tu currículum te contrató. Sí, yo estaba prácticamente regresando de hacer un posgrado en Estados Unidos. Hice maestrías y mi doctorado allá relacionado a materias de democracia. Hice estudios de concentración en feminismo y cuestiones electorales. Y bueno, yo llegué y me sentía que no, ¿dónde uno encaja? ¿Dónde busco trabajo? Y me dijeron, un gran amigo mío, fallecido, por cierto, que tú lo quieres mucho, César Solórzano, me dijo, mete currículum allí a la asamblea. Y lo llevamos, y me hicieron una entrevista. La entrevista me la hizo William. ¿Tú no lo conocías? No, ni había escuchado el nombre. Había pasado, yo estaba prácticamente aterrizando después de 8 años de vivir en Nueva York. Y me sorprendió mucho el diputado, en ese momento, presidente de la Comisión de Régimen, él siempre fue una persona muy seria, su personalidad muy seria, muy adusto, me entrevistó, fue dura la entrevista. Yo dije, nada, marché, no voy a quedar para nada. Y después salí, me quedé ahí esperando y dijo, véngase el lunes a 9 de la mañana y ahí empecé.
Fue una experiencia extraordinaria, hermosa, que me ayudó a conectarme directamente con el país, porque tú estás fuera y estudias sobre Venezuela, escribes sobre Venezuela, investigas sobre Venezuela, pero no es lo mismo. No es lo mismo que estar allí en el centro del debate donde se discutió los destinos del país que ahora estamos viviendo, con esa constitución tan hermosa que tenemos. Pero tampoco fue una, digamos, búsqueda imparcial desde el punto de vista político de trabajo, la que tú hiciste, ¿verdad? Claro. Porque digamos que tú tendrías que tener una identidad política con el proyecto que en ese momento estaba en plena efervescencia, el proyecto constituyente, ¿no? O sea, sí, claro, no me iba a ir a buscar trabajo. En la Procter & Gamble. No me iban a querer tampoco. Porque yo tenía ya mis cosas escritas, tenía mi vida académica más o menos andando, a pesar de que estaba recién salida de la universidad, pero tenía tiempo andando en los círculos electorales, sobre todo, los círculos internacionales electorales, de simposios y cosas. No me imagino, o sea, me lo pregunta y digo, oye, ¿verdad? Porque yo porque es que no podía, no quería, no era mi espacio natural era allí. Fue así que el primer sueldo allí en la Asamblea Nacional Constituyente era tan pequeñito y yo estaba más o menos estaba regresando al país y después me senté a pensar y lo consulté con mis hermanas y me dice, mira, igual tú lo vas a hacer, te paguen o no te paguen, tú darías ese trabajo gratis. Y ay, es verdad, ¿para qué me voy a estar parando en que si me van a pagar muy poquito, que si me alcanza, ya veremos después. Y aquí estoy. Y tu papá era un médico sanitarista del Partido Comunista, ¿no? Mi papá fue médico sanitarista de la primera generación de sanitaristas que se graduaron en la central en los 60. Lo enviaron al estado Apures, ahí fue el director regional de sanidad y estuvo trabajando en la erradicación del mal de Chagas, el chico. Eso yo me acuerdo porque yo fui a vivir con él, estuve en Achaguas, en San Fernando de Apures, viviendo de niña. Y me acuerdo de esas jornadas que hacían. Desafortunadamente él le picó un pichipo y murió de mal de Chagas. Él ya tenía una condición cardíaca que lo empeoró, pero digamos, era un hombre que se metía él mismo, se metía llano adentro. Hay un hospital con su nombre, ¿no? Sí, hay un hospital. En Apure. En Apure, sí. ¿Tu mamá? Guadalito. Mi mamá era una señora muy sencilla también, ella también está fallecida. Celia Ramiro, una mujer maravillosa que me trajo todas las historias y tradiciones hermosas de los Andes. Era mi abuela, por ejemplo. Mi abuela era una mujer, era una indiecita así, chiquitica, más brava, que cuando pronunciaba tu nombre tú decías, yo no fui abuelita, porque tú no sabías, era bravísima esa señora. Y ella era de las que te decía, yo vi esta mañana una bruja que cayó apañando mostaza. Tú le tienes que creer, es tu abuela. Entonces crecí en ese mundo maravilloso de las historias, de las leyendas, de las fantasías y de los cuentos de los Andes. Como eso, ella contaba, por ejemplo, cómo era que los niños que nacían con algún problema es porque le habían sacado el espíritu de la laguna, venía a buscarlo. Cosas maravillosas que, quedan en la memoria y te nutren, porque te anclan a lo que es la tierra, lo que es la familia, lo que es nuestras tradiciones, y uno desde pequeño empezó a amar esta tierra con esa pasión. Pero te fuiste a Nueva York 8 años. Me fui a estudiar. ¿Por qué? Yo siempre estaba clara que yo quería salir a ver horizonte, pero también siempre estuvo clara que aquí es donde yo quiero vivir y desarrollarme y estar. Yo he podido tener la oportunidad de quedarme, y ahorita también, pero yo escogí quedarme. Mira, ¿y cómo se compagina esa pasión tuya por el tema electoral, por la academia, con la música? Una joven violonchelista, ¿no? Del sistema de orquesta. Del sistema de orquesta. Yo siempre fui como muy inquieta desde niña, muy curiosa, muy, como dicen, ¿no? Muy pispireta. Y a veces mi mamá me decía que eso me iba a traer problemas. Yo que tenía que achantar un poquito, calmarme un poco, pero yo era muy, muy inquieta. El sistema, cuando estaban haciendo, y ahorita mismo también, pero sobre todo en esa época, era muy exigente.
Tú entrabas ahí en la mañana, ensayos, tenías clases, ensayos de sección, ensayos de fila, ensayos de tal, no sabías a la hora que salías, ensayos todos los días, conciertos, tú puedes decir, una vida muy linda, y es de cierto, completamente cierto, y viajábamos por todos lados, era una experiencia maravillosa, ir a representar a tu país, eso te da un orgullo, te da una responsabilidad, te da una conciencia enorme, y José Antonio también tenía esa conciencia sobre lo que era el país y no lo sembraba. Yo crecí en el sistema, pero llegó un momento en que tú dices, debe haber otras cosas en la vida. Tiene que haber otras cosas en la vida, quiero hacer otras cosas, quiero explorar. Y entonces empecé a estudiar en la Central, me gradué de socióloga y dije, bueno, voy a explorar un poco más, y dejé la orquesta y me fui. ¿Cuánto de la música? No fue fácil, dejar la orquesta. Pero también tenía mucha curiosidad, quería saber qué pasaba después que salía de un ensayo. ¿Cuánto de la música y cuánto de la sociología te sirvió en tu experiencia de esos 14 años en el Consejo Nacional Electoral? Muchísimo. En los 20 años, muchísimo. Bueno, 20 años, de la los previos a la presidencia, ¿no? De la sociología. Perdón, para hacer el recuento, tú estuviste en la Comisión de Implementación del Poder Electoral, que era llevar a la práctica la creación de un poder electoral consagrado en la Constitución del 99. Correcto. Luego formaste parte de las directivas del nuevo Consejo Nacional Electoral, sin ocupar la presidencia. En la Junta Nacional Electoral, en uno de los órganos subordinados del Poder Electoral. Ahí pasé entre el 2003 y el 2006, que ya de allí pasé a la presidencia. Okay. ¿Cuánto entonces de la música y de la sociología? De la música, la gran disciplina. Tú no puedes tocar en una orquesta, hacer música, tocar un instrumento sin tener una gran disciplina. Si tú no te fajas muchas horas repitiendo y haciendo lo mismo, sentado allí, tener esa capacidad de sentarte y abstraerte del resto. Abstraerte, y tú dices, tengo que hacer esto, y darle, esa disciplina es oro. Eso no. Tipo Yulimar Rojas. Tipo Yulimar Rojas, y todo aquel que que tenga en los deportes, tienes que tener una gran disciplina. Si no tiene, el talento es esto, y la disciplina y el trabajo es todo lo demás. Así decía José Antonio Abreu. Entonces, la disciplina con sangre y fuego en la orquesta, en el sistema en esa época. José Antonio era muy cercano a los instrumentistas, a los muchachos. Estábamos todos creciendo, también con gran rebeldía, pero la disciplina era impuesta. Esa disciplina me ha ayudado toda la vida para todo lo que tiene que ver con el trabajo. Y con la sociología, toda la formación teórica, metodológica. Yo me acuerdo que en el Consejo, en el año 2002, yo comencé a hacer el estudio sobre el registro electoral. Yo todavía no estaba en la Junta, pero estaba trabajando algunos temas, como fue el de los centros de votación, la distribución de los centros de votación. La distribución geográfica. De la distribución geográfica y el registro. Y cuando empezamos en la Junta, ahí implementamos, porque fue una investigación que hice, que fue lo que determinó que el 20% de la población mayor de 18 años estaba excluida del registro electoral. Eso fue la base para trabajar nuestros temas de soberanía que se desarrollaron posteriormente. ¿Cómo ejerces el voto? Que es una expresión de la soberanía, si ni siquiera te dan la oportunidad para poder expresar tu opinión o no, pero que estés inscrito o inscrita en el registro electoral. Igual con la distribución de los centros de votación, tú veías una gran desigualdad en esa distribución. Eso es sociología. Eso es sociología. Ahí, hacerlo, trabajarlo, estudiarlo, buscar bien científicamente dónde es que vas a atacar, cómo vas a atacar los problemas y así. La sociología está en cada momento de la vida. Dicen que los únicos seres lentos que conviven contigo son unas morrocoyas que tienes en la casa. Tengo Sofía, es una morrocoya así de este tamaño, grandísima, ella vive allí en un patio ahí que tengo en la casa, pero ella se empeña en entrar y ella entra. Y el otro día me sorprendí porque llegué a la casa y ella estaba en la puerta esperándome. Es muy cómico. Pero los equipos de trabajo tienen que tener esa característica pispireta que dijiste. Pispireta, así decía mi abuela. Así debe ser la gente que trabaja contigo. Bueno, por lo menos tienen que adaptarse a cierto ritmo. En el CNE, esa es una de las cosas más difíciles que he tenido en el último año. En el CNE vivía a una velocidad extremadamente alta, ¿verdad? Entonces todo el equipo iba
iba allí, a veces ellos se quejaban, oye, pero descansa un poco. Cuando tenía yo que descansar, ellos estaban contentos, y cuando yo decía, bien, estoy súper bien. Pero es una de las cosas que he tenido que aprender, es ir bajando la velocidad. Ha sido una experiencia maravillosa. Como estábamos comentando que estabas cocinando en estos días, una de las cosas que me ayudó en un principio fue vincularme a la cocina para ir bajando un poco la velocidad. Yo tenía 18 años por lo menos que no cocinaba, y empecé a hacer cosas, bueno, en unas fracasé rotundamente, como en hacer panquecas, pero bueno, en otras fue chévere. Ahorita no cocino cocina porque terapéutica. cocina terapéutica, y empecé a hacer cositas allí. Y en UNEARTE tengo también buenos equipos, pero ahí el ritmo es mucho más lento. Ahí yo más bien tengo que irme adaptando también al ritmo de las universidades, que es un ritmo bastante más lento. Mira, ya vamos a hablar de esa faceta. Como rectora, ya no del CNE, sino de la UNEARTE, y además tu faceta como mujer de la cultura de este país. Pero esa experiencia por la que el país te conoce fundamentalmente, ¿cuáles fueron sus picos más importantes, lo más duro que te tocó vivir, lo más grato que viviste en el CNE? Sí, mira, te puedo decir así, de las cosas más difíciles, el 2007. Cuando el referendo aprobatorio de la reforma constitucional. El primero, el segundo fue en el 2009. Que fue un proyecto de reforma constitucional, el segundo fue la enmienda, ¿no? El de la enmienda, correcto. El país estaba muy extremadamente, como lo recordamos, ahí el ambiente lo podías cortar con un cuchillo. Eso era denso. Y todo el país recuerda la noche de los resultados. No hay peor pesadilla para una autoridad electoral que resultados estrechos. Y eso fueron extremadamente difícil, muy difícil. Yo creo que fue una de las noches más difíciles de mi vida. Lo otro, el proceso. Es verdad que esa reforma se ganó, pero muy poquito. Todo el mundo lo sabe. Eso fue lo que dijo el Consejo Nacional Electoral. Son los resultados que dijo, que ganó la oposición. Ganó la oposición, claro, exactamente. Pero te estaba preguntando si el proyecto bueno, yo siempre hablo había de una leyenda, gana. No sé si era leyenda, por eso te lo consulto, de que Chávez, al conocer que su proyecto de reforma constitucional no había obtenido un abrumador apoyo, aunque había sido muy corto, él prefirió dejar eso así. El presidente Chávez fue un gran respetuoso de la Constitución, de los poderes públicos y de las actividades del Estado. Sí, yo sé que siempre se dijo eso, pero ahí se ganó lo que ganó la oposición. Por eso yo siempre digo, bueno, ¿quién gana? Pues que fue el no en este caso. Que fue el no en este caso. Allí el chavismo perdió por una cosa tan pequeña. Lo que llaman una ñenguita. Una ñenguita, pero perdió, y el presidente fue respetuoso, fue valiente, porque salieron muchas leyendas urbanas, muchas leyendas de la selva profunda, y mucha gente dijo muchas cosas sobre mí, pero yo nunca, primera vez que hablo públicamente de esto, porque la verdad es que uno sabe lo difícil que fue lo que fue esa noche, y ahí se dieron unos resultados, y esos resultados, a diferencia de otros momentos, esos resultados fueron aceptados. Eso es lo que tiene que decir, es la grandeza y la solidez de este proceso político. Ajá, perdón. ¿Y qué lo hacía difícil, Tibisay? Porque en un proceso así, de visto al vacío, el que gana, gana, el que pierde, pierde. ¿Qué era lo que lo convertía en algo difícil? Bueno, la misma aceptación de los resultados, y por otro lado... Pero, ¿qué quieres decir? ¿No había disposición a aceptación de resultados previa? Lo que pasaba era que en ese momento los resultados no estaban estables. Eso era lo más difícil. Que se ponía arriba y se ponía abajo. Claro, porque no teníamos, como siempre digo, resultados irreversibles. De allí nace el tema de la irreversibilidad. ¿Qué los hacía reversibles? Que llegaban resultados de y no te cambiara. remotos. No importa que llegara lo que llegara, este resultado no te cambiara. Llegar a ese momento, ese punto, fue extremadamente difícil. Porque a cada rato llegaban resultados remotos. ¿Eran resultados remotos o cercanos? Resultados cercanos y remotos, pero la
no teníamos la robustez que se tuvo después, porque se tomaron las medidas para que la transmisión de resultados fuera, O sea, lo que tuviésemos. aquellos vaporones del 2007 no se habrían vivido con la experiencia que hoy se tiene acumulada en el No, no se hubiesen vivido, porque tienen resultados y esos son. Mira, y eso Pero fue- se tardaban, porque algunos tenías que esperar a que se transmitiera de la máquina de al lado, porque esta no quiso, no se pudo conectar. Eso fue extremadamente difícil, sabiendo la presión en la que estaba el país. Y la estamos hablando presión del año 2007. 2007. Y la presión que era, tienes que dar resultados, tienes que dar, y yo aguantando, no los puedo dar porque todavía pueden cambiar. Eso fue lo más difícil, aguantar que todo el mundo, allí la oposición estaba afuera presionando, estaba afuera queriendo entrar, a tumbar las puertas. Había gente que hizo mucha presión para entrar al despacho. Pero yo sentí que tenía la gran responsabilidad. Y el presidente Chávez estaba consciente de eso, esperando también, tranquilo. Cuando sean irreversibles, él me dijo, tienen que ser algo que no cambia. Le digo, tendrían que ser irreversibles, le dije. Ahí nació la palabra. Ahí nació la palabra. Le dije, cuando sean que no cambien. ¿Y eso qué significa? Que son irreversibles, que lo que venga no va a cambiar este resultado, ahí se pueden dar. Cuando llegó ya había pasado bastante tiempo, y bueno, pero ya la tensión marcó, pues a mí me marcó muchísimo, y bueno, gana una opción con un margen pequeño, y quien pierde acepta los resultados. Eso yo creo que es lo más importante de todo eso. Eso fue más difícil que la suspensión de las elecciones del año 2000, el 28, Bueno, el 28. Eso es otra historia de otro CNE donde no había responsable. Yo estaba allí, no era ni presidenta ni autoridad electoral, y no se escucharon muchas de las cosas que los mismos técnicos estaban allí diciendo. No, eso es otra historia, eso es una elección que se cayó aquí, no, esto es una elección que puedes decir que fue exitosa, porque en otros países los resultados oficiales se dan en meses, en un mes, en una semana, y estos estrechos como era, con la presión en la que había, con el ambiente electoral que estaba, se dieron esa misma noche. En la madrugada, bueno, pero en otros países esperan semanas, y todo el mundo lo sabe, y nadie dice, nadie protesta, nadie dice nada, nadie critica, pero van a criticar que los resultados se dieron una madrugada. Mira, pero fueron irreversibles y oficiales. Esa es la gran victoria de la democracia, fue en el 2007, con resultados estrechos, difíciles, pero fueron irreversibles. Ganó una opción y la otra opción aceptó el resultado. Ese fue un referendo. Ahora, elecciones presidenciales. La más difícil, no, la del presidente Maduro, después del fallecimiento del presidente Chávez. 2013. 2013. Eso fue extremadamente difícil. Ahí los resultados no eran tan estrechos, pero eran pequeños. Un margen que no es que era pequeño porque era Venezuela, no, si te pones a ver los resultados electorales de cómo estaba el resto de otras democracias, fue como una tendencia, yo no sé por qué, pero pasaba en muchos países que se terminaba ganando con el 3%, el 4%, el 5%, no como otras victorias que se estaba acostumbrado a ganar con un margen mucho más grande. Fueron unas elecciones en medio de un luto nacional. En medio de un luto nacional, fue extremadamente difícil. Y el perdedor, a diferencia, que no eran resultados estrechos, eran resultados con un buen porcentaje, pequeño, pero un porcentaje claro. Allí hubo un ganador claro desde el primer momento. Y el candidato perdedor no aceptó los resultados. Bueno, ahí el problema fue político. Fue político. No técnico. No fue técnico, ni fue ni siquiera de procedimiento, ni fue jurídico, ni fue de votos, ni fue no fue electoral. Fue una cuestión política donde una convocación poco democrática, unas elecciones que se pierden, no se han aceptado los resultados. Y empezaron a pedir... Capriles pedía reconteo. Reconteo, pero tú no me pidas. Yo le decía, hagan una impugnación
porque es lo que dice la ley. Pero así reconteos de tal, no, se hacen las auditorías para saber que el sistema funcionó bien. No pidas cosas que están fuera de la ley. Y ellos en esos primeros días no pidieron cosas dentro de la ley. Y allí había una gran presión también. ¿Abran todas las cajas? No, eso no lo dice la ley. Yo me agarré la Constitución de la mano y la ley de la otra. Y eso fue lo que hicimos. Vámonos porque es lo más seguro. Eso le da seguridad jurídica a todos. Al que ganó, al que perdió y a todos sus seguidores, que no es nada más y nada menos que el país entero. Entonces no puedes inventar así porque este quiere y me presiona y hacen presión internacional, yo voy a hacer algo que no está en la ley. No. Entonces lo fuimos llevando hasta que finalmente impugnó, pero hicimos una auditoría, le ofrecimos la auditoría, hicimos la auditoría, hacemos toda la auditoría que sea, pero para anular resultados de una mesa, para hacer reconteo, todo eso lo tienes que hacer con un proceso que está descrito en la ley. ¿Dónde están los vicios? ¿Cuál es el vicio? ¿Cómo afecta el proceso electoral? ¿Cambia los resultados? ¿No los cambia? Todo eso está allí. Todo eso se hizo y hicieron una impugnación donde una gran cantidad de mesas, sorpresivamente que fueron impugnadas, fueron mesas en donde ganó el mismo Capriles. Y pasaron todas esas cosas donde muchos de los escritos que llevaban eran con una serie de denuncias, no estaban en los extremos legales, pero bueno, igual las revisamos, donde habían las cosas esas que yo misma lo dije, porque eran tan absurdas. La testigo Betsy no se presentó. Ah, bueno, eso no te cambia un resultado electoral. Entonces eso fue muy difícil, en este caso, porque no se aceptaron los resultados electorales, a pesar de que la victoria del presidente Maduro fue clara, fue contundente, pues. Y el otro momento extremadamente difícil fue la constituyente. Eso fue una guerra, el país vivió una guerra y los últimos 10 días de esa guerra se fue contra el Consejo Nacional Electoral, literalmente. Allí amenazaron funcionarios y funcionarias nuestras, golpearon, invadieron las casas, no les importó nada, pegaron a los familiares, intentos en algunos municipios de incendiar la casa de nuestros coordinadores, porque no querían decir dónde estaban las máquinas de votación, que las teníamos resguardadas para que no las quemaran. Bueno, tuvimos un saldo a lo interior del Consejo Nacional Electoral que fue muy duro, muy duro. Y eso, fue como un choque de voluntades enorme de aquellos que no querían un proceso electoral, que buscaban la manera de impedirlo por todos los medios antidemocráticos, violentos, y todos aquellos que demostraron su férrea voluntad de votar. Muy emocionante las imágenes de la gente pasando el río Torbe, ¿no? Para poder ir a votar. Eso fue de las imágenes que salieron. Lo que no salió es aún más emocionante. Cuando tú le dices a las personas, me tocó llamar incluso al centro mismo de votación, porque ya tenía información que venía la gente a quemar el centro, estaba gente votando, y yo le decía, sálganse de allí, y decían que no nos vamos ahí porque vamos a votar, y aquí estamos en cola. Le dije, pero van a ir y no vale van a golpearlos, los pueden matar. Venían a quemar el centro. Y entonces dijeron, bueno, yo les dije, bueno, está bien, permítanme sacarlos, y trasladamos con máquina y todo para una parte segura. Y ellos dijeron, solamente si nos vamos todos juntos con la máquina y todos los que estamos aquí en cola, y los testigos y todo. O sea, los que querían votar, querían votar. Fueron lecciones. ¿Cómo le dices que no? ¿Cómo tú te acobardas ante una cosa como eso? El pueblo mismo te da lecciones de valentía. Las instituciones se tienen que poner a tono con ese pueblo que te da esas lecciones de dignidad. Y yo les decía, bueno, ¿cómo les digo? No te voy a abrir ese centro. Si tienen la voluntad férrea que van a decidir y van a votar, porque tienen que demostrar que la soberanía reside en el pueblo. Es algo que ya se apropió gracias a la Constitución de 1999. Se apropió de la defensa de nuestra soberanía en muchos aspectos, pero en ese aspecto del voto
La gente quiere votar y el Poder Electoral tiene que garantizar. ¿Cómo suspendes tú una elección así? ¿Cómo no garantizas? ¿Cómo no haces lo que tienes que hacer para garantizar ese deseo, esa voluntad? Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo. Fue maravilloso. Y fue muy duro también. Hubo momentos en que te voy a contar algo aquí, bueno, no lo he contado nunca en público, pero hubo uno en Táchira, en un municipio en Táchira, en donde estaban amenazados, estaban allí muy fuertes. Ese mismo día, aunque los días anteriores amenazaron con quemar la casa de la coordinadora del centro de votación, fueron a su casa y golpearon a su familia, incluyendo al niño. En ese centro de votación yo sabía que ya venían, pero ya nos habían anunciado, pero no podíamos mandar, yo sabía que no llegaban las fuerzas para darles, y yo llamaba las fuerzas militares pues para que resguardaran el centro. No había el refuerzo, y yo llamaba y sí, están en camino, pero no llegaban, y yo les decía, sálganse del centro, no. Sálganse del centro, no, que es distinto al otro cuento, este es otro, sálganse del centro, no, están llegando, son demasiadas personas, no están llegando el respaldo para los militares para resguardar, para la seguridad del centro. Y dijeron que no. Cuando llegaron, le pegaron, casualmente todos los que estaban en esa mesa eran mujeres, le pegaron, golpearon a la presidenta de la mesa, a los miembros de mesa, a los testigos, y a varios electores que estaban allí. Les cayeron a golpes y les quitaron ¿Y el plan República era insuficiente? No, era insuficiente, era una cantidad de gente enorme, y les quitaron la máquina, la rompieron y la quemaron. Cuando la siguiente vez que yo llamé y me echan el cuento que ya había pasado todo, porque yo estaba encima del centro y mandando, mira, ya, ¿por dónde van? Ya están llegando, bueno, pero sálganse, mientras que están llegando, vamos a resguardar. Cuando llamo y la presidenta de la mesa me dice, no, ya vinieron, hicieron esto, estamos todos golpeados. Yo colgué y me senté y me puse a llorar de la impotencia. Después, claro, te secan las lágrimas, estaba el proceso electoral allí, bueno, vamos para el otro. Y seguimos en Lara, que también hubo, en Mérida, que empezaron a votar a las 5 de la tarde porque no nos dejaban instalar las mesas. Y las instalamos y las recogimos todas y nos fuimos buscando un sitio donde lo podíamos instalar. Instalamos en Ejido, finalmente a las 5 de la tarde, porque la gente decía, nosotros vamos a votar, ustedes nos resuelven. Y tuvimos que resolver. Eso te dice de la gran vocación democrática y la conciencia política que tiene este pueblo. Como aquella señora que decía, yo voté por Chávez y quiero que Chávez termine su mandato. Eso es correcto. Es una doctrina. Eso es correcto. Quizá ahí tenemos que hacer una pausa. Vamos a venirnos al presente. Okay. ¿Te parece? Sí. Conversamos un poco sobre la actualidad nacional y tus responsabilidades actuales, ¿te parece? Ok. ¿Sí? Vamos a la pausa y venimos enseguida con Tibisay Lucena Ramírez. Tibisay Lucena Ramírez. Tú sabes que aquí combinamos la actualidad con lo personal. Todos esos avatares por los que tú pasaste en esos 20 años, ¿te habrán causado algún daño y han sido de alguna manera determinantes en que tú hayas tenido que enfrentar el cáncer? ¿O más bien te han dado fuerza para enfrentar con éxito ese desafío? Oye, sí, es complicado porque esos de los 14 años, prácticamente 8, 9, casi 9, los pasé con cáncer. Y bueno, era difícil enfrentar el país con esos problemas que tiene las quimios, que te debilitan tanto. Fueron años muy difíciles, de verdad. Mi cáncer fue diagnosticado en noviembre del 2011 y fueron años muy difíciles para todos, fueron complejos para el país. El presidente Chávez también tenía cáncer, después vino la elección del 2012, que fue su última elección. Yo tenía ya una cirugía, estaba recibiendo quimio, pero la responsabilidad era extremadamente grande, y luego hacer la elección del 2013 con el presidente Maduro como candidato,
y en ese momento yo también estaba recibiendo cáncer, quimio todavía. Es complicado, solamente me sostuvo, me mantuvo, que creo que al final era bueno, porque era como una fuerza de saber que tenía una responsabilidad muy grande, tenía que salir, tenía que hacerlo. Y siempre, gracias a Dios, tuve siempre un tremendo equipo, tanto de mi equipo más cercano, como los directores, las directoras del consejo ya más aguas abajo, ¿no? Pero los directores generales y las directoras generales y mi equipo fue extraordinario. Eso fue... No mencionas a los rectores. Y las rectoras, por supuesto, y los rectores, pero lo digo en relación al trabajo que me correspondía directamente a mí. Entonces tú dirías que la responsabilidad política fue un impulso para enfrentar la enfermedad y no un peso que se sumaba. No, fue un peso. También fue un peso. También fue un peso, pero fue también una gran responsabilidad que me ayudó siempre a salir, pues. O sea, estás recién operada, pero tienes que enfrentar que tienes que hacer una elección, la tienes que hacer. No. ¿Nunca pensaste en tirar la toalla? No, nunca. Nunca pensé en tirar la toalla, nunca. Fue una cosa... Yo ahora lo veo y me digo, oye, ¿cómo? Pero era una fuerza interior. Una voluntad que tú dices, tengo que hacerlo, yo no puedo dejar de hacer esto, el pueblo está esperando, hay una situación en el país, el pueblo no merece esto, hay que resolverlo, porque siempre fueron años muy difíciles. Ahora tenemos años muy difíciles también, pero en aquel momento la batalla se daba en el Consejo Nacional Electoral. Y yo sabía que yo tenía el conocimiento y tenía cómo poder manejarlo y dejarlo renunciar y dejarlo en otras manos. Nunca me lo planteé siquiera, nunca me lo imaginé. Mira, Tibisay. Cuando el presidente, cuando ya voy de salida, nunca me imaginé que me iba a sentir tan aliviada. O sea, y porque no me di cuenta del peso enorme que tenía. Y me sentí súper aliviada, pensé que iba a poder volar. Mira, Tibisay, volviendo al segmento anterior, tú referiste que la elección presidencial más difícil fue la del 2013 cuando Capriles no acepta el resultado. Sí. Ahora, pasan los años y ese mismo Capriles ha sido un factor fundamental en, digamos, que la oposición, o eso que llaman las oposiciones, se reencuentren con el camino electoral. Sí, bueno, siempre eso es positivo. Cuadro? No, me parece positivo incluso para ellos mismos. Hay como, ojalá hayan madurado democráticamente, que sepan que la vía electoral está allí, siempre estuvo, es segura, porque tenemos un sistema electoral que podemos sentirnos tremendamente orgullosos por eso. Y saben, ellos siempre supieron que los resultados electorales que da el Consejo Nacional Electoral es la fiel voluntad expresada a través del voto del pueblo venezolano, es la soberanía del pueblo. Eso lo saben, pero políticamente construyen una narrativa que les convenga. Ojalá que eso esté superado, por el bien de ellos, el bien de la democracia, y bueno, el pueblo en general, una de las que siempre lo han tomado, veo yo ahora de lejos los toros de la barrera, que es más fácil mirarlos y opinar, tú sabes cómo es. Ser manager de tribuna. Exacto. Pero bueno, las diferentes oposiciones, como tú muy bien lo dices, hay una oposición, un sector de la oposición que se la jugó en el 2018 para ir a las elecciones. Y eso hay que reconocerlo, se la jugó. Porque aquí las otras oposiciones más radicales le hacen la guerra. O sea, no solamente... Estamos hablando de las elecciones presidenciales del 20 de mayo. Del 20 de mayo del 2018. No solamente se enfrentan a sus adversarios políticos normal, sino que también a sus propios copartidarios o de los otros partidos políticos. Tuvieron que sufrirla y eso no, yo creo que no se ha reconocido lo suficiente, pero ellos abrieron esa pequeña ventanita para que las oposiciones pensaran que era posible que ellos dejaran la violencia. El candidato en esa ocasión, que era Henry Falcón, el candidato opositor, al final tampoco reconoció el resultado, ¿no? Sí, fue una lástima, porque fue mal asesorado. Fue una lástima. Y
era cuando él salió a las 11 de la mañana. Yo dije, qué lástima, aquí ya él tiene un capital político que lo pierde de inmediato al no reconocer resultados electorales que también se venían cuando se dan los resultados. Bueno, eso ya estaba, ellos sabían y dan uno, cuando llevan las denuncias, yo les pedí, tráetelas de inmediato, que las vamos a revisar. Tú dices, no, vale, vamos a ser serios. Es como las que trajo él, las que trajeron los otros candidatos, eran exactamente igual. Se ve que lo tenían preparado desde antes. Y bueno, los tomamos con toda la seriedad y la rigurosidad y las analizamos, pero obviamente el proceso electoral transcurrió tranquilamente, sin sobresalto, y se dieron aquí los resultados electorales que eran. Mal asesorado, es una pena, fue una lástima. Acaba de firmarse un convenio con la Unión Europea, sí, que después de muchos años van a enviar una misión de observación electoral. Sí. Bajo tu mandato en el CNE se estableció la figura del acompañamiento internacional. Y las misiones electorales también. Pero no había observadores. No había observadores. Ahora volvemos a ese esquema de los observadores. Pero siempre tuvimos misiones electorales. Las misiones, fíjate, hay como dos tipos de acompañantes o observadores, veedores, como le quieras llamar. Los que vienen para el proceso electoral y las misiones. Nosotros siempre tuvimos misiones que son a más largo plazo, que vienen siempre vinieron a las auditorías y todo eso, el CELA, los expertos electorales de América Latina, que son expresidentes de órganos electorales y realmente expertos electorales. La Unión Europea vino en el 2006 y ellos dejaron de venir, y yo me alegro muchísimo que hayan finalmente venido bajo las circunstancias y las reglas de Venezuela, porque da cuenta también que ellos han logrado entender que Venezuela se sostiene en sus propios pies y es un país, es una república en donde la relación tiene que ser de respeto, de Estado a Estado. Si tú no aceptas una relación, ellos han tenido, y me alegro muchísimo que se haya firmado eso, porque si tú lees el documento, yo lo he leído por las redes con gran atención, el documento es de respeto al Estado, vienen sin injerencia. No es una observación injerencista. Injerencista o colonizante, ajá, porque la visión de la Unión Europea siempre es colonizante hacia el país que va a observar, de superioridad o de tutelaje. O de cortocircuito con una señora de la Unión Europea en aquellos años que mencionaba mucho África. Y decía, Benita Ferrer, pero eso fue porque ella no era muy parcializada por una opción en aquel momento. Y yo le exigí imparcialidad para poder venir para acá. Y también le pedí un trato igualitario. Y les pedía también a la Unión Europea y a cualquiera que pueda venir, es maravilloso que vengan para que vean la calidad y el calibre del sistema electoral venezolano. Y sobre todo el calibre de la democracia venezolana, que es muy robusta. Por más que le han dado, aquí estamos. Ahora, un convenio es una autopista de dos sentidos, ¿no? Claro. Y uno, como el que es picado de culebra cuando ve un bejuco brinca, recuerda el episodio del acompañamiento de la OEA al proceso electoral en Bolivia que condujo un golpe de Estado. Sí, señor. Ese convenio tú lo has leído y garantiza que quien da los resultados electorales es Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral, y no Josep Borrell, vocero internacional de la Unión Europea. Eso es correcto, ahí está, ahí lo dice muy claramente. Yo como te digo, lo leí y me alegré mucho de que el presidente Calzadilla haya tenido ese logro tan importante de que ellos vengan a Venezuela en nuestros términos y además que vengan a maravillarse de un sistema electoral que ellos no tienen, porque pueden aprender algunas cosas, unas cuantas cosas sobre sistemas electorales y seguridad del sistema electoral y sobre todo de respeto, porque ahí lo dice muy claramente, no injerencia, no pueden interrumpir, no pueden decir, no pueden, digamos, tienen que esperar los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que quedó muy bien, me alegro que vengan, me alegro que el presidente Calzadilla
haya logrado darle esa visión y que ellos finalmente la hayan aceptado. Yo creo que han madurado democráticamente los países de la Unión Europea. Ojalá entiendan que ellos no pueden ir a tutelar los países, y no solamente en Venezuela, que aquí no se lo permitimos nunca, y están viniendo sin pretensiones de, bueno, puede ser que sigan con sus pretensiones de tutelar al país, pero no se refleja allí, pues, ni con sus aires colonizantes, que siempre lo tienen, lo quieras o no. Este es un país soberano. Y en ese acuerdo, se entiende que vienen en respeto y con una visión distinta, que fue la que siempre les pedimos. Ojalá que inviten a Venezuela a irse de misión electoral a cualquier elección en la Unión Europea. No te la van a aceptar, pero me encantaría que vayamos en los mismos términos como ellos vienen aquí. Mira, tiene muchas implicaciones ese convenio. Muchas. Porque ese CNE fue designado por la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez, Eso es no correcto. por la que presidió Guaidó. De modo que ese CNE está siendo reconocido por la Unión Europea. Eso es correcto. Países que forman parte de ella todavía mantienen un reconocimiento diplomático a Guaidó y no al gobierno del presidente Maduro. Sí, yo no sé cómo se pueden ellos ir saliendo de su propia, perdón la expresión, mamarrachada. Porque qué pena que ellos reconocieron un acto, bueno, son decisiones políticas que ellos son, digamos, ellos no son aliados de Estados Unidos, ellos son los subalternos de las políticas internacionales del imperio. Y se acogieron a reconocer. Yo pensaba que ellos eran más serios, pero no lo son. Y lo demostraron reconociendo un acto írrito en una plaza pública por alguien que no obtuvo los votos. ¿Cómo vas a exigir tu democracia si tú reconoces algo como eso? O sea, pierdes como seriedad, como todo, pues. Pero bueno, ellos tendrán que recoger sus propias aguas. No me corresponde a mí ni al país, yo creo. Ellos vean cómo van a resolver sus propios errores, ¿no? Y una manera es que han ido como recogiendo, si lo ves, de a poquito, dirán, cónchale, qué pena con ese país, realmente. Es como vergonzoso. Mira, ya tú no tienes el rol que impone la presidencia del CNE, de árbitro, ¿no? Puedes soltarte y decir cosas que antes no podías. Me he puesto imprudente, tengo que decirte, porque antes no hablaba mucho y entonces ahora se me... Bueno, tú hablabas, pero de lo que le corresponde hablar al árbitro. Al árbitro, pero... Te metiste a Twittera. Ay, sí. ¿Verdad? ¿Has cometido alguna imprudencia? Dices que... Bueno, que... ¿Alguna resonante o no? No, bueno, que a veces como que, no sé, ahora... Antes, tú sabes, muy institucional y todo, entonces ahora doy mi opinión, pues. Ajá. Meto mi opinión. Danos tu opinión, porque está fresquecito un episodio también un poco llamativo. El señor Julio Borges, con el que tú tuviste además relación política en varias elecciones, él es, entre comillas, algo así como canciller, comisionado internacional del pretendido gobierno de Guaidó. Sí, cualquier cosa. Pero él mismo parece dando unas declaraciones tras un comunicado primero de justicia en el que se desmarca del gobierno, entre comillas, interino, y dice que él está dando con ese comunicado un corrientazo al señor Guaidó. Bueno, te dejo eso ahí, a ver si tienes algún comentario. Bueno, un corrientazo que se lo dé a su propio cerebro para las disonancias políticas de las cosas que dice, pues, porque ¿cómo no te da pena decir que eres comisionado o canciller de algo que no existe y ahora vas a decir que tú no formas parte de esto? Bueno, son cuestiones políticas que él verá cómo los resuelve, pero yo creo que queda muy mal también. O sea, no hay cómo recoges esas aguas, cómo recoge él esas aguas si fue copartícipe de todo esto. Él ha sido copartícipe de todo lo que ha sucedido en el país en los últimos años. Ahora que diga, no lo soy porque ahora yo voy y me pongo del otro lado, es como una extraña saltatalanquera. Sui generis, quiero decir, ahora se pone del otro lado y los acusa a ellos. Pues tú formaste parte de eso, ¿vale?
tú lo hiciste también. Oportunista es lo menos que puedo decir para no decir muchas más cosas, pero sí me parece muy oportunista esa recogida así de Julio Borges. Ve que se está hundiendo eso que ellos han estado haciendo, que no ha sido más que se ha sostenido solo por la voluntad política de un imperio decadente y sus adyacentes, y ellos han fomentado con eso, con esa adhesión a eso que se sostiene solo por eso, sino es porque si el imperio lo suelta, ellos caen estrepitosamente. Entonces eso va allí hundiéndose de a poquito, empiezan a saltar del barco. Así dicen. Así lo ves. Mira, Tibisay, ese imperio, algo debes tú conocer de él, porque estuviste 8 años allá en Nueva York, ¿no? Y ¿ejerció algún tipo de presión sobre ti, tus responsabilidades electorales? Bueno, no se puede negar. En el 2015 las declaraciones infames de Almagro contra mí son presiones del imperio. Las declaraciones que daban ellos constantemente eran declaraciones contra mí, contra el proceso electoral, contra las declaraciones que hacían, además que ellos les dio una época, ¿qué sería? 2012 o incluso antes, que tenía, ya no recuerdo el nombre de los encargados, de los voceros, de la cosa, que se la pasaban haciendo presión, y con sus ayudantes internos que también hacían una gran presión. No solamente como mi figura como presidenta del Poder Electoral, sino también se metían con mi vida privada, que yo la he mantenido resguardado privadamente lo que he podido. ¿Eres muy celosa con eso? Yo soy muy celosa con mi vida privada porque mi familia, bueno, merece vivir lo más tranquilamente posible, porque la opción es mía de estar en el ojo público. Pero ellos se metieron conmigo desde el punto de vista de mi salud. Son presiones que se burlaban, promovían agresiones constantemente. Yo te digo, yo me pregunto si no serían también por agresiones de género. O sea, se metían conmigo porque soy mujer, más de lo que debían, porque hasta esa condición, hubo una época que el mismo Primero Justicia promovió una campaña en donde, tú sabes, pretendían a mí ponerme así, bueno, te vamos a regalar, no te estamos agrediendo, te voy a regalar una florecita y te canto esta cancioncita. Epa, yo no soy una niña, una muchachita que vienes tú a darme aquí, ¿qué? Yo soy una señora, soy la presidenta de un poder electoral. Nunca les respondí, por supuesto, pero lo digo ahora como ejemplo. Y por supuesto que hubo mucha presión, enormes presiones, sí, de las presiones más grandes que se iban a mi casa a protestar, que es lo que yo les decía: mira, protéstame todo lo que tú quieras, dime lo que tú quieras, pero en mi sitio de trabajo, respeta mi casa, respeta mi sitio donde yo estoy viéndome en temas de salud. Cuando yo me voy a atender mis problemas asociados al cáncer, yo soy una paciente, yo no soy y hasta eso se metieron. Entonces, sí, fue muy duro. Esas cosas tan duras y esas presiones se quedan, digamos, en el olvido cuando llegas a UNEARTE, o los problemas que allí conseguiste en la universidad son de dimensiones similares. No, para nada, vale, para nada. Eso no se queda en el olvido, en el sentido que todo eso es parte, lo bueno y lo malo es parte de mi vida, de mi experiencia, de lo que soy hoy, de mis propias búsquedas, de lo que quiero hacer, de lo que no quiero hacer. Todo eso no lo veo de una manera diferente, no las estoy sufriendo, pero no significa que no tenga el recuerdo de lo mucho lo duro que fue, una guerra. A mí me hicieron la guerra durante esa muchos experiencia años. ¿De qué manera te sirve para asumir el timón que ya llevas? Además, un año cumpliste como rectora de esa universidad? Exactamente. No, bueno, es completamente diferente, ahí no hay esas luchas políticas descarnadas. Lo más importante es, si algo se planifica y no lo logramos hacer en el tiempo que se planificó, la República no se va a perder. No va a haber guerra civil en el país. Se reprograma y se hace de una manera el ritmo de las universidades, no de UNEARTE, de las universidades en general es
bastante más pausado al que todavía me estoy acostumbrando. Yo llegué allí un poco acelerada y yo he ido aprendiendo a hacer las cosas con mucho más calma. Es otra historia, es otro aprendizaje, es otra vida, es maravilloso. Allí he encontrado cosas, gente, profesionales de gran valía, con grandes deseos de transformar la universidad, de hacer otras cosas allí. Estamos trabajando, se trabaja muchísimo en la Univarte. Parece mentira. Y yo creo que pronto podemos pensar que esa universidad va a dar un buen salto cuando culminemos el plan en el que hemos venido trabajando en los últimos meses. Y lo procuramos hacer lo más ampliamente posible. Ahorita, por ejemplo, vamos a comenzar a hacer la revisión, porque estamos en un proceso de transformación que ha llevado varias etapas y unos cuantos meses. Y una de esas que vamos a comenzar ahorita es la de la malla curricular. Y eso se está involucrando a los profesores, vamos a involucrar también los estudiantes, nos vamos a pasar todo este semestre discutiendo, transformarlos para hacerlo, digamos, lo más parecido y para seguir poniendo las cosas nuevas que se puedan poner para la contribución de un país inclusivo, democrático. Las artes están vinculadas con el crecimiento y con el espíritu de un país, y este país tiene un espíritu muy fuerte y muy claro, y queremos irlo insertando en eso, y la malla curricular, las materias que vean, tienen que ir de la mano de todo eso, lo que estamos enseñando. Hay mucho talento, eso es maravilloso, y estamos en pleno proceso de transformación tecnológica, no podía faltar. Allí no había, pero ni un servidor. ¿Te tocó ser rectora de una universidad en pandemia? En pandemia, sí, ese es correcto. Y en bloqueo. Y en bloqueo, que esto es... Mira, allí tenemos, por ejemplo, el techo del Armando Reverón, que se está cayendo. Es terrible, pero arreglar una cosita cuesta, una cosita. ¿Por qué? Porque hemos estado bloqueados, porque hemos estado con grandes dificultades, el país ha pasado por grandes dificultades económicas. Digamos, es súper complicado, pero la voluntad de las profesoras, de los profesores, de los que están trabajando allí, poco a poco, como digo yo, mira, pero vamos a arreglar ese techo, Tibisay, porque el Ministerio de Cultura tiene, digamos, una relación Ernesto, yo te lo directa con la UNEAR. No solamente directa, depende del Ministerio de la Cultura y del Ministerio de Educación Tiene doble adscripción, ¿no? Tiene doble adscripción. Entonces, bueno, hemos estado viendo para ver si el ministerio, pero todas las ayudas son importantes. Ese techo se está cayendo, es de verdad. Estamos buscando ahorita dónde dar clases del Armando Reverón en sitios alternos, porque no queremos poner estudiantes allí cuando llegue el momento de la semipresencialidad. Estamos en la multimodalidad de las clases. Algunas se darán como lo hemos estado haciendo todo este año, desde las casas, y otras que se pueden hacer, las vamos a hacer, nos estamos preparando para la presencialidad. Fíjate que quienes estudian en esa universidad tienen una ruta de vida distinta a la tuya, porque tú abrazaste a las artes, te hiciste violonchelista, ¿verdad? Sí. Apasionada de la música, pero desertaste para irte hacia la sociología. Estos que estudian no son así, ellos quieren proseguir hasta el nivel universitario, profesional, esa pasión por las artes, ¿no? Sí, eso es correcto. Y tú encuentras mucho talento. Fíjate que por primera vez la universidad participó en el Festival de Cine Venezolano. Y lo hicimos desde la mayor humildad. ¿No? ¿Ah? Premiado. Lo hicimos desde la mayor humildad, sin pensar que se podía ganar algo, pero que era importante tener una presencia allí, en eso, que UNEARTE sonara en esos cortos universitarios. Y logramos entusiasmar a unos jóvenes de aquí de Distrito Capital 4 y 3 de nuestro núcleo en Nueva Esparta, UNEARTE Nueva Esparta. Y para nuestra sorpresa los ganaron la muestra. Los 7 fueron premiados. Y yo cuando la primera vez vi los cortos, que estábamos en proceso de selección, y hubo un momento en que se me salían las lágrimas de ver estos jóvenes con todas las dificultades que hay, con todo lo que... Y son
no son cortos que tenían desde hace mucho tiempo, son cortos que estaban haciendo para este semestre o el que pasó. Es decir, en plena pandemia, en plena crisis. Fue muy emocionante. Mira, Tirsa, ya estamos terminando, pero no quería dejar pasar el hecho de que tú eres feminista, ¿verdad? Sí, cómo no. Militante feminista. Y hace poco hicieron una movilización internacional de grupos feministas que reclaman, digamos, la adopción o la legalización del aborto en Venezuela. Bueno, en el mundo, ¿no? En el mundo, claro. Pero particularmente, ¿tú qué opinas de eso? No, por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Como lo dijeron en todas partes y lo dicen muchísimo, la legalización del aborto no significa porque lo atacan. Porque entonces ahora todas las mujeres van a abortar. Dios mío, pero qué clase. Vamos a elevar un poquito el nivel de la discusión, de lo que significa la vida, de los mismos derechos humanos, de lo que significa que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo y de las vidas humanas, sobre todo las vidas de mujeres que se puedan estar salvando cuando tú haces un aborto seguro y legal. Es un tema muy polémico. Es un tema muy aspectos polémico. Religiosos, económicos. Claro, entonces vamos a elevar la discusión y vamos a lo que corresponde, salvar las vidas de las mujeres, que si una mujer quiere abortar, ese aborto no lo para nadie. Bueno, y tenemos que abortar esta entrevista, Tirisay, porque se acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias, A Ernesto. ti, mi amor. Dale, por favor, un mensaje a quienes nos han acompañado hasta ahorita, aquí por este canal. Bueno, a quienes nos han acompañado hasta ahorita les quiero dar las gracias por escucharnos. Fue una bonita oportunidad. No había hecho una entrevista desde que salí, una entrevista como esta desde que salí. Y bueno, me encanta haber estado aquí y haber compartido con todos y todas, aparte de las experiencias que significa volver a la vida cotidiana, a una vida normal, entre comillas, luego de haber estado a la cabeza del Poder Electoral, que no fue poca cosa. Así que muchas gracias, Ernesto. Tendrías disculpa que te interrumpa. Sí. También cayendo en la tentación. ¿Serías capaz de dar en público algún tipo de consejo, recomendación a Pedro Calzadilla? Ninguno. Él lo está haciendo muy bien. Esa fue la mejor elección de esta asamblea y del Poder Electoral, haber electo a Pedro Calzadilla como presidente. El país entero lo conoce, él tiene su propia trayectoria y su propia experiencia la está poniendo al servicio del país. Más bien hay que agradecerle al presidente Calzadilla que esté allí al frente y lo está haciendo. No lo tengo que decir yo, porque sonaría como que tal, pero lo está haciendo súper bien. Él no necesita recomendación de nadie. Sus actos, sus hechos, lo está demostrando a tal país y entonces aprovecharía, ya que estamos hablando de las elecciones, pronto viene el simulacro, una hermosa oportunidad para que vayan a practicar y vamos todos a votar. ¿Tú dirías que el éxito, ya para finalizar, ahora sí, de las elecciones del 21 de noviembre es irreversible? Yo creo que sí, ya a estas alturas es irreversible. El pueblo está movilizado, los partidos políticos se presentaron a votar, hay candidatos, hay candidatas, mira, hay 3.008 cargos a elegir y cada cargo tiene como, si tú sacas la cuenta, como 5 o 6, son súper competitivas, ¿vale? Este es un éxito y el pueblo va a disfrutar salir a votar como siempre lo ha hecho. Que así sea. Muchas gracias a ti y éxitos, Tirisa y Lucena. A ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted.